Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos y a todas por estar aquí. Vamos a iniciar nuestro panel. Hoy en día me gustaría recordar a los ponentes que por favor se atengan a los 20 minutos para cada una de las presentaciones para poder posteriormente tener un turno de preguntas. Vamos a comenzar con Arlindo Manuel Caldeira, del Centro Histórico Alemán de la Universidad Nova de Portugal. Sí. Gracias. Buenos días a todos. Voy a empezar naturalmente agradeciendo a Benita, que como es evidente, y después pues pedir desculpa porque yo voy a hablar en una lengua que todavía no existe, que es portuñol. También puede ser un castellanés, y será un malo castellanés, pero de aquí no es mejor hablar de aquí, ¿no? Aquí estuviera ligado. Me hace favor de descontarme, ¿eh? En el tiempo. Está a contar. Muchas gracias. A los 5 minutos me avisa. Lo que yo voy a hablar de algo el tema es un tema. Ay, que me voy de aquí. El tema es un tema sencillo, porque lo que se pasa es que la pequeña isla de Annobón ha estado prácticamente independiente durante todo el siglo XVIII y XIX. La cuestión es, si ha estado independiente, ha tenido una organización política, porque no hay sociedades sin organización política. ¿Qué organización política ha sido esa? ¿Será que Annobón ha sido una sociedad sin Estado? Es una cuestión. Y es de eso que yo pretendo hablar. Lo que tengo aquí es para localizar Annobón, que para el público que aquí está no es importante, ¿no es? De cualquier manera, ver cómo ela está. Annobón es muy descentralizada, ¿no es? Muy descentralizada en relación a todo el resto de la Guinea, la Guinea Ecuatorial. Esta es la isla. Y aquí tengo algunos de los principales acontecimientos de la historia de la isla. Tanto la isla era deshabitada cuando llegaron los portugueses y en el fin del siglo XV y en el principio del siglo 1503, el rey de Portugal ha feito la donación a un capitán donatário, que era el tipo de colonización que había sido hecha en todas las islas del Atlántico. El rey daba a un miembro de la pequeña nobreza una parte de sus poderes judiciales y poderes fiscales, en troca le exigía que povoase los territorios. O que ha acontecido aquí fue un poco diferente. Debido a las condiciones de isla, no vamos a hablar sobre eso, el interés del capitán donatario ha sido siempre limitado. Al contrario de todas las otras islas, nunca, jamás el capitán donatario ha residido en la isla. Esto no era habitual. Lo habitual era que fuese con su familia para la isla. No ha acontecido eso y solamente algunas décadas después, en 1560, cosas más o menos, se ha empezado el povoamento efetivo, enviando de Santo Tomé, de la isla de Santo Tomé, un grupo grande de escravos, tanto quanto podemos saber, esclavos que tinham já algum contacto com a língua de São Tomé, com um proto-crioulo, porque só assim podemos explicar que
tem todas as islas em volta, São Tomé, Príncipe e Annobón, têm crioulos, são crioulos portugueses, em que quase 90% do léxico é de origem portuguesa, depois com a gramática, a sintaxe, essa é africana, não podemos fixar na isla, ha sido sempre muito limitado. 1, 2, no máximo 4 portugueses. O número de membros do clero, missioneros, também ha tenido sempre muitos vazios, muitos tempos sem qualquer presença. Muitas coisas han acontecido, ataques holandeses, a população ha percebido que a estratégia melhor e que vai seguir sempre era que, quando havia um ataque, retirar-se para as montanhas. Abandonava suas casas, as casas também eram sempre casas de construção fácil, portanto, abandonava suas casas e se refugiava na montanha hasta que os piores tempos passaram e fazendo um pouco de guerrilha também. A última data em que temos notícias, hay aqui um problema que também não temos tempo depois, se querem poderemos falar, é como é possível que 1 ou 2 europeus se mantenham na isla com um grupo de uns centenares de africanos teoricamente escravos, porque se é só teoricamente, na prática, pero são umas centenas de africanos e é possível manter uma certa dominação e exigir-lhe mesmo pagamentos, sobretudo pagamentos em algodão. Essa era uma questão, mas não temos tempo para isso. A última presença de um português não religioso, não clérigo, na isla é de 1698 e termina aqui a primeira fase de colonização. A partir daqui não há europeus na isla. Quizá missioneiros, mas fora disso não os há. A segunda fase, le falta o 1000, eu não lo sei também, não deve ser porque está cortado. É a segunda fase. Durante todo este período, Annobón é independente. Há algumas tentativas de parte dos portugueses de voltarem a estar presentes, sempre por meios pacíficos, mandando missioneiros, etc. A tentativa mais organizada é de 1770, em que são enviados para Annobón 2 cônegos de São Tomé. São cônegos negros, são africanos, hablam o crioulo de São Tomé e entendem e podem fazer-se entender em Annobón, na esperança que fossem bem recebidos e fossem um pouco a porta de entrada para os outros. Não han sido bem recebidos. E o facto de serem negros não ha melhorado nada. Ao contrário, han sido vistos como falsos missioneiros e han sido expulsos um ano depois, depois de ter acontecido todo. Portanto, o que interessa é a população resiste a que os europeus voltem a instalar-se. Em 1778, Portugal, através do Tratado do Pardo, passa a soberania das islas de Fernando Pó, Valbioco e de Annobón para a Espanha. Ha sido intentado fazer a possessão, o ato solene, ha sido um falho total, porque a população ha reacionado e ha sido mesmo violenta. Não ha sido possível e a soberania passa teoricamente de Portugal para a Espanha. Na prática tudo se mantém, não há soberania nenhuma europeia na isla. Hasta 1885, quando chegam os primeiros claretianos, não se trata ainda de nada administrativo. A mudança se hace somente em 1905,
quando se instala o primeiro delegado de Espanha. Aí sim, aí já está chegando um poder, está empezando a segunda colonização. É uma colonização nunca muito profunda, nem uma nem outra, pero está chegando essa outra colonização. O que se passa é que durante 200 anos, prácticamente, a isla ha sido gobernada por sus moradores, por sus habitantes. ¿Cómo ha sido gobernada? Una cuestión que eu puse logo de princípio é a possibilidade, tanto era que tipo de Estado, ou se é que não há Estado. O que está aqui não é nada, é só 3 definições de Estado que nos podem servir. E lo que nessas definições, a mí me gusta mucho a primeira, porque aqui creo que é uma definição que se pode, tiene um caráter universal. Un Estado é uma forma de estruturação social na qual os detentores do poder estão separados da comunidade dos produtores. Isto me parece importante, que é a separação entre governantes e governados. Essa é uma definição de Estado. A quem exigem tributos, a quem que lhe pague através de um corpo de funcionários e de guerreiros. A outra definição se baseia na existência de coerção. Não são todas são muito parecidas. A outra também é a existência de uma máquina administrativa e isso. Portanto, se isto é o Estado, que tipo será que o que existe no bom é um Estado? Depois podemos avançar desde já que a separação entre governantes e governados não existe. Não existe máquina militar, não existe máquina administrativa. Então, existe uma organização política que veremos, mas não existe aquilo que define Estado. Eu resumi aqui algumas das condições da sociedade e essas condições são um relativo isolamento. Isto é importante porque não tem fronteiras, não tem vecinos, não há necessidade de criar um exército. Isto é importante. Portanto, depois, e não tem contactos, ou tem poucos. Outra coisa que é o direito de propriedade ha desaparecido e ha sido cambiado por la posse útil del suelo. La gente não é dona da terra, os donos da terra são quem la trabalha. E é possível ir cambiando. Portanto, se tu não lo cultivas, outro lo cultiva. Isto faz que, não havendo propriedade privada, também dificilmente há classes, não é? A economia é sempre uma economia baseada na agricultura e na pesca, mas de subsistência, não há acumulação. Quando há comércio, também o comércio é um comércio com os navios que chegam e partem, também é um pequeno comércio de troca de produtos, sem acumulação. Portanto, não há aí diferenças económicas significativas. Por outro lado, haviam desaparecido as estruturas linhagísticas e clânicas que poderiam fundamentar um Estado, como acontece no continente africano. Simplesmente esta estrutura linhagista, se eu não estou enganado, haviam desaparecido pelo tempo, pela diferença de origens. Os escravos não eram todos dos mesmos sítios, eram de origem diferente. E, por outro lado, o próprio sistema esclavagista é um sistema de indiferenciação. O que pretende é que todos sejam iguais e indiferentes. Portanto, as linhagens haviam desaparecido. Não há linhagem. Podiam ter sido criadas se houver o tal exército. Houver o exército, se poderia ter sido criadas novas linhagens. Isso não há acontecido. Daí que a diferenciação social é muito pouco marcada. Este é o dado que eu creio que é fundamental. O facto da diferenciação social ser pouco marcada e que praticamente as duas formas de estratificação social são o sexo e a idade. No sexo, devido à divisão sexual do trabalho, faz com que haja uma situação de clara inferioridade da mulher.
digo en derechos, después se tiene mucha importancia, como claro que tienen en el interior del agregado doméstico, esa otra cosa es, pero no les van a ser reconocidos derechos políticos y tiene una situación de clara inferioridad. A hierarquización se hace sobre todo por la edad. Hay un respeto mucho grande por los ancianos. Son los más viejos aquellos que tienen una posición superior. Reparen que no solo no es nada que venga de la propiedad o de la situación o del nacimiento, es que es la edad que todos van a tener. Todos van a tener, o que hace que todos puedan ter acesso a essa posição de respeito, não é? É uma questão de esperar. Há uma outra coisa que eu não pulo aqui por facilidade, que também é um fator de diferenciação, que são os conhecimentos religiosos. Os conhecimentos religiosos também são fator de diferenciação, mas isso poderemos vê-lo a seguir. Já entramos diretos na base do nosso trabalho. O tempo também deve estar a passar, minha presidenta. 5 já? No poder religioso, não, se tivermos tempo e quiserem perguntar, podemos falar do que se passava com a religião, mas os dois elementos mais importantes são exatamente os que tinham acesso aos conhecimentos religiosos, que não eram fáceis e nem poucos, porque esta religião tinha códigos e alguns dos códigos linguísticos, muitas das cerimônias e orações eram em Fadambo, mas outras eram em português de Portugal. Ainda hoje há orações em português e outras em latim. Em latim havia também que passavam a ter um significado mágico, não é? É um significado mágico, mas que era importante conhecer o código linguístico adequado. O código linguístico tinha que ser aquele. Quem dominava era o mestre escola, e el sacristán, la iglesia grande, sanguistán, se me acordarem a ler, sanguistán, Sanguitán, Cega. Muchas gracias. Muchas gracias. E o mais importante é o sacristán. Por vezes os dois lugares estavam unidos numa única pessoa. Os espanhóis chamavam de cura em geral. Os missioneros que chegam lhe chamavam cura. Esta gente tem importância, precisamente porque domina isso. E porque a religião, como não há clérigos europeus, são eles, é toda uma religião diferente que se impõe lá. Depois, os cargos políticos verdadeiros são os del capitão-mor ou governador, e durante muito tempo este capitão-mor era quem ia visitar os navios que chegavam ao porto. E para os europeus este era quem governava a isla. Quem governava era se intitulava governador ou capitão-mor, aparecia identificado com vestuário próprio, o mais próximo que possível do europeu. No século XVIII ainda tinha muita compostura. Aparece dos navios portugueses que ha passado, encontrado vestido de camisa, calzones, uma casaca azul, calcetines, sapatos. Ter sapatos era um sinal máximo de por esse século XIX, agora tirado dos actos dos quitou logo que é subido ao ar. Mas é o século XIX, vai perdendo a qualidade do vestuário, mas mantém a posição, que é um vestuário europeu. Por vezes quem usa capacete, tal, para que com plumas como isso. E acompanha-se de uns dignitários que têm nomes um pouco arbitrários, porque o nome não corresponde à função. Capitão, secretário, cirurgiano, piloto-mor, são os cargos dos barcos que levam. E avançando, este governador, suas funções não são
executiva dele não manda, suas funções são representativas. Ele destina-se a mostrar aos barcos que há uma autoridade em el mundo. E há uma autoridade que, por seu vestuário, se vê que é uma coisa séria. Seu poder é muito limitado em todos os sentidos, porque depois não tem qualquer poder político verdadeiro e porque a duração do seu cargo é muito curta. Inicialmente eram 2 barcos. O seu poder era quando durante se ligavam 2 barcos, que era um pouco para que tivesse benefícios económicos disso, porque recebia as prendas de autorização. Era ele que dava a autorização para que o navio pudesse acostar e recebia por isso, não é? E tinha esse poder, e o facto de ser durante pouco tempo garantia que ele não seria eternizado o poder durante tantos anos quanto alguns que nós outros conhecemos. Num período que estuve lá dois missionários portugueses, os tais que foram expulsos dos códigos de São Tomé, estiveram 14 meses, chegaram, o número não se chegou a saber, depois de 60, chegaram 64 navios e houve 32 capitães. Feitas as contas, dá 15 dias para cada um. Portanto, isto não é poder, não é? Em Portugal há uma expressão que é para inglês ver. É uma coisa é feita para inglês ver, e aqui é muito para inglês ver literalmente. É para que os barcos dos estrangeiros vejam, aqui está um poder. Quando desembarcam, e os missionários portugueses desses cônegos perceberam logo, e mesmo as tripulações que desembarcavam, era que aquilo não correspondia a nenhum poder. Ninguém teria nenhum respeito especial por ele capitão. As ordens que ele dava, ele dizia, és como um fantasma, não? Ninguém lhe ouve. E era um pouco um fantasma. Lá a autoridade estava nel visil, porque havia outro. Por favor, visil, nantes. Havia outros, são grupos de idade, não é? Eram grupos de idade, este é o que era respeitado. É o grupo dos velhos, é o tal. Reparem que, sendo rotativo, toda a gente pode ser governador. Todos os homens adultos, mais de uma vez na vida, serão governadores. E todos os que sobreviverem pertencerão também ao vigílio. E é este vigílio onde está a verdadeira autoridade. Portanto, tudo o que regula a comunidade, é aqui. Portanto, e é também quem propõe, reúne todos os dias, aliás, parece ser todas as noites, ao fim do dia e prolonga-se pela noite, e discute, é ele que mantém a tradição, o que tem um papel fundamental, não é? Portanto, mantém a tradição, intervém quando há no canto e pode fazer condenações em casos onde a sobrevivência da comunidade pode estar em causa. E considera-se que a sobrevivência pode estar em causa, por exemplo, em crimes que são considerados graves. O adultério feminino é considerado um crime muito grave. A blasfémia, a feitiçaria. A feitiçaria, há uma feitiçaria boa e uma feitiçaria má. A feitiçaria má portanto, e é este vigílio que mantém isso. Avançando. A Assembleia eu pus ali porque alguns missionários falam de Assembleia do Povo, ou só do povo, e não se sabe se é algo diferente de El Vigil. Eu creio que não. El Vigil tinha sessões plenárias em que poderiam entrar gente dos outros vigílios, não do grande. E creio que era isso que se dizia, o povo reunido. E o mestre de escola e o sacristão pertencem ao vigílio por direito, e é mesmo ele sacristão que dirige os trabalhos. Daí que este sacristão poderia ter poder personal, e sabemos de uma tentativa de um tal mestre André, um mestre André que no princípio do século XX ha intentado fazer um domínio de poder personal, mas ha passado. Portanto, e rapidamente, porque
para cumplir el tiempo. O que acontece es que existe este poder, pero no hay ningún poder coercivo. Se el vil da tiene una posición y el otro no la cumple, no hay medio para hacer. El único medio es la opinión pública, ¿no? Y que no es poco, y otra cosa que es el poder, otro poder sobrenatural, los dioses y los antepasados. Y esto algo tiene un poder, pero cuando no hay monopolio de la fuerza, como los estados organizados tienen, hay una legitimidad de la fuerza en cada uno. Portanto, aquilo que sabemos era que se alguém matava outro, sua família tinha o legítimo direito de matar o ofensor. Quer dizer, o poder da violência que em nossas sociedades pertence ao Estado, aqui está repartido por todo. Simplesmente devido a esta situação de controle social e de controle do sobrenatural, tudo o que os missionários dizem que as situações de homicídio são muito raras. As situações raras, como se houvera um controle. E, tanto quanto podemos saber, ao longo destes 200 anos, o sistema ha funcionado. Ha mantido uma coesão da sociedade, sim. Há problemas económicos, a situação nem sempre era boa, porque há sequías, pero o sistema mostra que funciona. E não termino sem dizer que os viajeros que passam por Ano Bom, há duas coisas que salientam sempre. Uma é o amor à liberdade. Ele diz que o povo tem un amor sin límites a la libertad. Hay un español que dice cómo la perdieron y como tiene miedo de la perder, tanto la estimo muchísimo. A outra coisa muy curiosa es que desde muy temprano, más que en cualquier otro sitio, se siente a creación de un sentimiento nacional. La gente diz que consideram sempre sua isla a melhor isla do mundo. Há português que diz: eles que vivem tão mal pensam que estão no paraíso terrenal. É curioso isto e mostra como a comunidade é uma comunidade com coesão. Gostaria de falar pouco mais, mas termino aqui. Gracias, Arlindo. Siento que estemos cortos de tiempo, pero seguro que la audiencia tiene muchas preguntas para más tarde, así que vamos a dejar que luego más tarde puedas contestar, darles más información. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora mismo con Gustavo Nerín. Él es historiador español. Y de nuevo me gustaría recordar a los ponentes que se ajustasen a los 20 minutos porque seguro que tenemos muchas preguntas que hacer y queremos tener tiempo. Bien, yo quería explicar una pequeña anécdota de la historia de Nobón. Es una historia muy particular y muy sorprendente que nos puede ayudar a entender un poco no solo el colonialismo, sino algunos mecanismos de nuestra sociedad. Una noche, el 15 de noviembre de 1932, durante la República Española, se hacía un baile en la isla de Nobón porque había ido el gobernador a visitar la isla. Y mientras estaba el baile en todo su apogeo, el delegado del gobierno, que era un cabo de la Guardia Civil, se acercó por detrás al gobernador, le pegó un par de cortes en el cuello con una navaja, le pegó 3 tiros y lo mató. Bueno, lo más sorprendente de todo esto es que el cabo este
que se llamaba Restituto Castilla, era un individuo que todos sus compañeros de la Guardia Civil, todos sus compañeros de la escuela, todos lo presentaban como una persona con extraordinarias dotes de bondad y simpatía. Y nos podemos preguntar cómo esta persona que todo el mundo consideraba un prodigio de bondad se puede convertir en África en un psicópata. Y esto, lo que nos ayuda a entenderlo es que, por suerte, se ha conservado el expediente entero del juicio que se hizo a Restituto Castilla, que es una maravilla porque, entre otras cosas, Restituto Castilla era alguien que le gustaba escribir, y hay testimonios de su diario, y hay un montón de entrevistas que se ha hecho, un montón de cartas que él hace posteriormente al asesinato, y gracias a esto podemos entender un poco esta psicología que por una parte es colonial, pero que va mucho más allá de lo que es puramente la mentalidad colonial. Bueno, Castilla era un individuo que entró en la Guardia Civil muy jovencillo, era hijo de guardias civiles, se quedó huérfano, y a los 15 años entró en la Guardia Civil, con lo cual a los 18 años salió de la Academia de Guardias Jóvenes ya como guardia civil. Era un individuo atípico, era alguien que le gustaba viajar, viajó bastante por España, estuvo en la Exposición Universal de Barcelona y en la de Sevilla en el 1929, esto le hizo soñar con el mundo, que era mucho más grande que lo que él conocía, pero no fue un guardia civil que se dedicara demasiado a patrullar por España, porque fue alguien justamente que era muy eficaz como oficinista, y como era tan eficaz como oficinista se pasó no sé cuántos años encerrado en la Dirección General de la Guardia Civil llenando expedientes porque era muy eficaz y todo el mundo lo quería mucho para que llenara expedientes. Bueno, el problema de Castilla es que Castilla no quería llenar expedientes. Castilla era un individuo tremendamente acomplejado que lo que quería era fama. Él lo que quería era fama. Era un individuo un poco especial, porque era un individuo dentro de la Guardia Civil, era un individuo de izquierdas, era un individuo que vivía con una mujer sin estar casado en la España de los años 20, absolutamente sorprendente. Era un individuo más o menos progresista, y Castilla, él se creía que podía hacer grandísimas cosas. Él había leído a los socialistas utópicos, y su pensamiento era que él podría ser un revolucionario. Y la idea que tuvo Castilla es: yo en España, en la Dirección General de la Guardia Civil no puedo hacer nada, pero me puedo ir a la Guardia Colonial de Guinea, donde tengo más posibilidades de ser alguien, ser condecorado, ser famoso. Bueno, llega a la Guardia Colonial de Guinea, miran su expediente, lo primero que dicen: hombre, si es un buen oficinista, lo vamos a meter en la oficina del cuartel de la Guardia Colonial. Evidentemente a él esto le sienta como un tiro, y lo primero que hace cuando empieza a destacar y el gobernador le dice: lo haces muy bien, dice: gracias, dice: pero yo lo que quiero es ir al Nobón. El gobernador encantado, nadie quiere ir al Nobón, enviamos al Restituto de Castilla y Nobón, y Castilla llega al Nobón en marzo del 31 con unos grandes proyectos. Bueno, estos grandes proyectos de Castilla le permiten llegar a una isla que en ese momento tiene 1.300 habitantes, pero que es una isla en la que el poder del delegado siempre ha sido muy cuestionado por otra autoridad, que son la de los claretianos, que han tenido una influencia brutal en la isla. Además, los claretianos suelen quedarse durante 20-30 años en la isla, mientras que los delegados del gobierno se van renovando continuamente. La misión es un edificio impresionante. La delegación del gobierno es una casita de lo más cutre, donde los misioneros han infiltrado en el consejo de vecinos al catequista, a su cocinero, etcétera, etcétera, con lo cual controlan los órganos municipales, y aquí el conflicto está servido. Castilla, que quiere ser el gran reformador social, frente a unos sacerdotes que intentan controlar en lo posible la comunidad. Bueno, pensemos que cuando llega Castilla en marzo del 31 a Nobón, la situación es fatal. Es decir, en Nobón normalmente llega un barco cada 3 meses, pero llega a pasarse incluso 5 meses sin llegar ningún barco a la isla. Uno de los problemas que tiene Castilla y tienen buena parte de los blancos que están destinados allí es el de la alimentación. No sobran los alimentos, los noboneses son muy reticentes a venderlos, y por lo tanto lo que va a hacer Castilla es, como otros de sus antecesores, tener un gallinero y comer cada 2 días un pollo. Un día medio pollo, al otro día medio pollo. Esto durante más de un año. Una comida absolutamente monótona. Y evidentemente el otro problema que tiene Castilla es la soledad. Resulta que los blancos, él no llega a tener relaciones muy de amistad con los africanos,
tiene una buena relación con su intérprete, que no sé si es algún antecesor de Paco, de Ignacio Zamora. Tiene bastante buena relación con él, pero con los blancos que hay en la isla tiene una relación absolutamente desastrosa, con lo cual lo que él hace es dedicarse a escribir su diario para superar un poco esta soledad que tiene. No tiene ni papel, con lo cual coge un libro de registro de fincas del Departamento de Agricultura y en el papel ahí cuadriculado, en letra muy pequeñita, va escribiendo, porque en la delegación de gobierno de Annobón ni siquiera hay papel. Bueno, evidentemente el choque inmediato que tiene Castilla ya desde el primer momento es con la misión. Lo primero que encuentra es que el maestro de la escuela, que cobra salario como maestro de escuela, en realidad es el cocinero de la misión, que prácticamente no sabe ni leer, no sabe ni contar su salario. El otro problema que tiene es que, por ejemplo, Castilla es alguien que está dispuesto a aceptar la poligamia. Él dice que en la isla hay muchas más mujeres que hombres porque los hombres han ido saliendo y que por lo tanto se puede aceptar la poligamia. Es una cosa que los sacerdotes no toleran y por lo tanto los choques desde el primer momento son frecuentes. Bueno, en un primer momento Ayala no se atreve a hacer demasiados cambios, pero un mes después se proclama la República Española. Y en el momento que llega la noticia en Annobón de que se ha proclamado la República, Castilla se piensa que es el momento de hacer todo lo que le había soñado. En realidad aquí Castilla se equivoca por completo. Castilla se piensa que la República va a defender los derechos de todos los españoles y que va a defender las libertades de todos los españoles, incluidos los guineanos, incluidos los annoboneses. En realidad los políticos republicanos lo tienen clarísimo y en las Cortes hacen unos discursos de que los derechos republicanos son solo y exclusivamente para el territorio metropolitano y ni en Marruecos, ni en Guinea, ni en Sáhara se va a tolerar ningún desorden. En realidad, en ningún momento durante la República hubo derecho de voto en Guinea, ni siquiera para los colonos blancos. En Guinea no hubo ni siquiera el derecho al voto, ¿no? Buena parte de los políticos republicanos creían que en África se necesitaban los trabajos forzados, que en África se necesitaban los castigos corporales. Por lo tanto, buena parte de los políticos republicanos compartían el pensamiento colonial de la misma forma. Pero Castilla no. Castilla pensaba que realmente era posible una revolución social en Annobón. En realidad, Castilla tenía un problema, es decir, él por una parte pensaba liberar a los annoboneses, pero por el otro era un firme colonialista. Él en un momento determinado les hace una carta a los annoboneses y les dice: pensad que si en alguna ocasión algún español os trató mal, la culpa era del español, no de España. Entonces, Castilla se encuentra con la paradoja que quiere ser un colonizador y a la vez quiere ser un libertador. Con lo cual es una cosa que es bastante difícil de cumplir. Bueno, lo primero que hizo, una vez tuvo un poco de poder, evidentemente Castilla fue intentar poner coto a la misión. La misión, en sus documentos, él no habla de los claretianos, él habla de los frailes, de los papistas, de los vaticanistas. Lo primero que hizo es, por ejemplo, controlar el presupuesto de la misión. Había un presupuesto para educación de niños que no se controlaba. Intenta mejorar la educación, intenta que la escuela vaya mejor. Una de las cosas que hace es cambiar la ubicación de la población de Palais. En tiempos del gobernador Barrera habían subido la población más arriba, los annoboneses querían vivir en la playa. Él les preguntó dónde querían tener la población, le dijeron que en la playa, y se trasladó la población a la playa donde queda actualmente. Fue Castilla quien hizo el trazado actual de la ciudad de Palais. Bueno, estas fueron las medidas que cayeron muy bien entre los annoboneses, pero junto a estas enseguida empezó a tener algunos delirios de grandeza que empezaron a complicar las cosas. La primera medida que se le ocurrió el mismo día de la proclamación de la República era construir una estatua de la República en la piedra que domina el embarcadero de Annobón. Y, evidentemente, esta estatua se hizo con trabajos forzados, que es como hacen las cosas normalmente los guardias civiles. Por lo tanto, los domingos se obligaba a los annoboneses a ir a construir la estatua de la libertad. Y los trabajos forzados empezaron a utilizarse de forma continua, se empezaron a utilizar para construir la ciudad, para la reconstrucción de la ciudad, se empezaron a utilizar para un montón de cosas. Castilla, curiosamente, empezó a incrementar los castigos corporales que se habían aplicado antiguamente. Pensemos que incluso Castilla era alguien que se preocupaba mucho por la salud de los niños, dice que cuando un niño se ponía enfermo enseguida iba a visitarlo, pero
resulta que cuando un niño se moría, él pensaba que si se moría era por culpa de que la madre lo había cuidado poco. Y por lo tanto, en el momento que se moría el niño, cogía a la madre y le pegaba una tunda de narices, directamente. Por lo tanto, la violencia se fue incrementando directamente. Otra de las obsesiones que tenía Castilla era la lucha contra el alcohol. Él era abstemio y él había decidido que los indígenas no deberían beber, y por lo tanto lo que hizo no fue prohibir el alcohol, pero puso un impuesto fuertísimo sobre el topé, con lo cual la poca diversión que tenía en Annobón la suprimió de golpe, con lo cual evidentemente esto provocó muchas tensiones con la población. Pero finalmente lo que a los annoboneses les sentó quizá peor es que Castilla, convencido de que él era el gran libertador y que por lo tanto lo mejor de la isla había de ser para él, cogió a una chiquilla de 14 años y se la llevó a vivir con él por la fuerza. Más tarde, cuando el juez le preguntó si la chica quería vivir con él o no, Castilla dijo: la chica no hablaba nada de español, no podía saber si quería o no. Por lo tanto, esto de que se llevara una chica que además estaba comprometida con otro joven en Annobón provocó muchísimas tensiones. Por lo tanto, buena parte de los annoboneses reaccionaron con muchas tensiones frente a Castilla. Bueno, la base de Castilla es que él pensaba que estaba legitimado por el gobierno de la República, que quería estos cambios sociales. Él realmente se pensaba que la República pretendía todo su plan de reformas. ¿Cuándo viene el primer problema? El primer problema le viene en julio del 31, cuando el gobernador que acaba de designar la República para Guinea, que es Gustavo de Sostó, llega a la isla de Annobón a visitarla. Sostó era un gobernador atípico, no era militar, a diferencia de todos los anteriores, era diplomático, parece ser que era muy trabajador, muy frugal, era un individuo muy discreto, y fue alguien que se opuso muy firmemente a la violencia contra los africanos. Realmente tuvo muchos problemas con los colonos, por ejemplo, porque obligaba pues, a darles de comer adecuadamente, a no maltratarlos, etcétera, etcétera. Bueno, Sostoa llega, pregunta a los annabenses cómo les van las cosas, y enseguida los annoboneses y los guardias coloniales destinados a Annobón le empiezan a explicar que les hace trabajos forzados, que les da unas palizas, que tienen unos impuestos fuertes, que les pone multas, y por lo tanto Sostoa, delante de todos los annoboneses, recrimina a Castilla y le dice que ha de cambiar sus métodos. Castilla se queda absolutamente sorprendido, porque además una de las cosas que le dice Sostoa es que se lleve mejor con los claretianos, y la conclusión que saca Castilla es clarísima. Dice: este señor no es republicano y ha hecho el cuarto voto de las órdenes religiosas expulsadas de España. Se refiere a los jesuitas. Es decir, no solo no es republicano, sino además es jesuita, ¿no? Por lo tanto, evidentemente la tensión es muy fuerte. Castilla siente esta visita del gobernador como un trauma absoluto. Empieza a hablar solo todo el día, empieza a gritar y a responderse a preguntas, pero en cambio mejora su relación con los annaboneses porque abandona los trabajos forzados, porque disminuye los castigos, etcétera, etcétera. La sorpresa es que en el siguiente viaje del gobernador, en noviembre del 32, llega el barco, y cuando Castilla, como sucesor del capitán Mort, sube el primero al barco, como representante de la autoridad de Annobón, le dan una nota en la que le dicen que lo saquen del cargo. Y la conclusión que saca Castilla dice que estos que le sustituyen a exigencia del elemento religioso de la colonia, representado por el señor obispo, al ver las obras y propósitos del que se declara a favor de la civilización y la justicia e igualdad de todos ante la ley. Bueno, evidentemente, lo primero que hace Castilla es intentar paralizar el trastorno. No puede ser, habla con los annoboneses, el Consejo de Vecinos debe hacer una solicitud, lo intentan, el gobernador no les hace ni caso, y cuando Castilla se encuentra con el gobernador tiene un pequeño roce y se desespera. Cuando va y encuentra a su intérprete, con el que tiene una cierta confianza, le dice: estoy que no soy yo. Está en un estado absolutamente trastornado, y le dice incluso al intérprete que lo que hará es irse al bosque, fugarse, esconderse y esperar a que se vaya al barco. Finalmente hace la transferencia de poderes, prepara sus maletas, pero mientras hacen el baile por la noche en honor al gobernador, va y lo mata. ¿Qué hace una vez ha matado al gobernador? Intenta animar a los annoboneses a la sublevación. Empieza a gritar: a mí porque se me sustituye, muerte a los traidores, doy 10 minutos de vida a los frailes. A mí, annoboneses, viva la República en Annobón.
evidentemente lo que él espera es que los annoboneses se queden con él. Y lo primero que hacen todos los annoboneses es irse corriendo a esconder al bosque. Entonces el grito de Castilla cambia, es: annoboneses, no me abandonéis. Inmediatamente hace un discurso diciendo que todos somos hermanos, los de Europa, los de África, los de Asia, pero parece que no tiene demasiado éxito, todo el mundo se va, él se esconde en el bosque esa noche y la mañana siguiente se entrega a las autoridades. Bueno, Castilla, una vez ha pasado esto, es arrestado, él pide que lo deporten a Narbonne, evidentemente no le hacen caso, y lo ponen en la prisión. Él desde la prisión escribe a los narboneses diciéndoles que él se ha equivocado y da una idea bien clara de lo que quería hacer en Narbonne. Dice: quisiera que fuera Narbonne el lugar donde todo el mundo tuviera que ir para aprender cómo se puede vivir felizmente con el trabajo y el respeto mutuo. Tenía todo un proyecto muy vinculado al socialismo utópico. Bueno, cuando lo van a juzgar, el abogado lo que va a hacer es defender el atenuante de incapacidad mental. Aporta un certificado médico que dice que Castilla es un psicópata paranoide, con una enorme tendencia de egocéntrica a su personalidad y que se creyó a sí mismo un elegido. Bueno, el fiscal dice que no, que lo condenen a 30 años de prisión y finalmente se le condena solo a 8 años, lo cual no está mal, porque en el mundo colonial las condenas para los negros eran absolutamente increíbles. A unos guardas en Guamán unos años antes, por atar a su teniente sin ni siquiera colgarlo una sola vez, colgaron a 6 personas de un árbol. La diferencia, evidentemente, de un castigo y el otro es impresionante. No, Castilla va a tener suerte. Castilla lo pone en prisión en el 32, en el 36 gana las elecciones el Frente Popular, hace un indulto para los presos políticos y él dice en ese momento que su crimen es político y consigue obtener el indulto. No lo aceptan en la Guardia Civil, pero después en la Guerra Civil volverá a apuntarse en la Guardia Civil, luchará en la guerra, subirá a teniente, subirá a capitán y finalmente es detenido por las tropas franquistas al final de la guerra y las tropas franquistas aprovechan las leyes del régimen y lo juzgan retroactivamente otra vez por la muerte de Sostoa y lo ejecutan. Es ejecutado no por lo que hizo durante la guerra, sino por el asesinato del gobernador. En abril del 40 fue ejecutado en el cementerio de Madrid. Bueno, ¿cuál es el balance de todo esto que hizo Castilla? En primer lugar, lo que debemos constatar es que Castilla lo que quería era fama y reconocimiento. Fama la consiguió porque cuando mató al gobernador salió en todos los periódicos. Pero todo tenemos que decirlo también, al cabo, cuando hicieron el juicio, al cabo de un tiempo, se habían olvidado completamente de él. En Narbonne, si vamos ahora y preguntamos a los jóvenes, no tienen ni idea de quién era Castilla. Y si algunos mayores se acuerdan de él, no se acuerdan por sus grandes proyectos de revolución social, sino que se acuerdan de él por los malos tratos y por los abusos. En el fondo, lo que está claro es que nadie echa a faltar a Castilla, a pesar de que todo el mundo está de acuerdo con las buenas intenciones que tenía. Incluso el propio asesinado había dicho que era alguien que iba con muy buena voluntad, que tenía muy buenas intenciones. Es decir, el juez lo reconoce, la víctima lo reconoce. ¿Qué pasa con esta gran diferencia entre las buenas voluntades y el balance de su actividad? En el fondo, Castilla se presenta como un liberador, pero en el fondo parte evidentemente de un hecho colonial, que es un hecho de dominio, y su pensamiento izquierdista lo trasluce a través de esta mentalidad de dominio, a través de un universalismo que piensa que todo el mundo debe querer lo mismo que él, y de una voluntad visional de intentar implementar sobre esta sociedad su vocación reformadora. En el fondo, Castilla odiaba mucho a la Iglesia, pero en su intento de revolución social construye un modelo completamente simétrico del modelo de la Iglesia. Lo mismo que habían hecho los más brutos de los sacerdotes claretianos, lo va a hacer él con una finalidad completamente distinta. ¿Qué es más de destacar? Bueno, yo creo que Castilla fue uno más de estos bien intencionados que han sido capaces de las mayores brutalidades para crear un mundo ideal. Evidentemente más tarde lo superarían individuos como Pol Pot,
Pero tampoco debemos olvidar que Castilla tampoco fue el último en intentar, a través de su buena voluntad, tener un proyecto absolutamente misional sobre otra sociedad, prescindiendo de lo que querían ellos. Y yo creo que el proyecto de Castilla no se ha terminado. El proyecto de Castilla desembarca una y otra vez en África cada avión que llega, llevando pues a expertos en desarrollo, miembros de ONGs, misioneros, políticos solidarios, defensores de los animales, defensores de los derechos de las mujeres, apóstoles de la vida natural, etcétera, etcétera. Yo creo que el Fondo de Castilla es un fondo de una prepotencia de Occidente que es capaz de actuar de forma absolutamente brutal con el pretexto de que saben mejor lo que quieren los propios africanos. Gracias, Gustavo. Hemos introducido un pequeño cambio en el programa. Vamos a seguir con Juan Tomás Ávila Laurel y luego vamos a terminar con Francisco Zamora. Muy buenos días. El título de mi ponencia es La insularidad de Anomón, el refugio de las musas. Voy a empezar a leer, y a lo mejor lo abandoné para explicarlo. El descubrimiento de América en 1492 es la doble confirmación del poder milagroso de la lengua y el desvelamiento del eterno aislamiento de la isla de Anomón. Mientras que los marinos españoles y portugueses ardían de las fiebres de todos los trópicos que les tocaban en sus constantes repartos de los continentes y territorios en la isla, al amparo de tratados mezquinos, los soberanos de las potencias ibéricas se intercambiaban sus posesiones en África y en América. Intercambio, vuelvo a decirlo, gestado con el consenso de la mentalidad esclavista dominante, mentalidad con la que comulgaban los monarcas de una Iberia pletórica de fe cristiana y que vislumbraban las perspectivas de un negocio triangular, ya que esa reflexión nos conduce al ámbito de la geometría. Diremos en propiedad que fue un negocio redondo. Hechas que fueron las capitulaciones, algunos siglos después de las más famosas, la Marina Española dispuso que el destino llevara a aquellos mares al insigne marino Felipe de Todos los Santos y Toro, quien pasó a la historia transatlántica con el blasonado renombre de Conde de Argelejos. Aquel marino español fue lanzado a la mar Océana tras poner rumbo a la África infinita, tomar posesión de las nuevas tierras tras la firma de los tratados arriba aludidos verbalmente. Las tierras aquellas eran Anomón y Pernambuco, y en aquellos años la mención de ellas teñía al ambiente descubridor de un misterio insondable, como si el descubrimiento y la posesión de ellas fueran hitos supremos en aquella fiebre descubridora. Fue lanzado el insigne Argelejos a los confines de la mar, mas no llegó a su destino. Pero por esas paradojas hirientes de la historia, la misma no nos dice con claridad cuál fue la causa inmediata de su óbito, ni qué se hizo de su blasonado cadáver. Pero lo cierto fue que aquella omisión fue deliberada, pues es la única manera de soslayar la queja de los anobonosis, que solamente ellos saben que el hecho de ser tan largamente dejados de la mano de Dios es por haberse atrevido a alzar su innata altanería sobre la egregia figura de Argelejos, a quien no solamente no dejaron entrar, sino que impidieron que llevara su fiebre conquistadora a otras latitudes. La incertidumbre histórica no nos impide pensar que al fondo marino fue mandado
encerrado en un ataúd reforzado para que aquel cuerpo no fuera presa de la codicia de los voraces tiburones, que en aquella época debían tener muchas razones para estar muy activos en todos los mares. Ni todos los primos de Riveras que sucedieron al noble marino fallecido fueron capaces de incorporar a Nobón a su causa, toda la vez que los nativos de aquella ignota isla pensaban que jamás serían súbditos de una nación, la Castilla de aquella España, que por no cristiana, decían ellos, tenía por escudo a seres salvajes. Eran unos leones que había en la bandera de España. No querían ser súbditos, decía, de una nación impía. Por exigir este hecho una breve discreción, no podemos dejar de señalar la paradoja de la reclamación de la cristiandad por unos hombres secuestrados en todos los rincones de África, por una Europa conquistadora arbitrada por el mismo Papa de Roma y abandonados en la isla, hecho execrable por más bella que fuera la isla donde fueron depositados. Corrieron los vientos de todos los puntos cardinales de aquella época marinera, y los años subsiguientes no pudieron desengañar la realidad del aislamiento de los annobonenses. Durante años permanecieron solos, sin siquiera de una potencia malvada que los quisiera llamar súbditos. La lejanía de la isla impidió que los isleños pudieran asomarse a cualquier borde redondo de una tierra en expansión. Fue así que se hicieron, estando en su diminuta isla, los dueños de los 4 puntos cardinales. El aislamiento de Annobón supuso, pues, el confinamiento involuntario de sus habitantes, lo que consagra su apartamiento de los beneficios de la ciencia de la comunidad universal. Pero esta sequía material fue aprovechada por las musas, pues en la isla se establecieron para ayudar a los nativos a sobrellevar este ominoso abandono. ¿Hay registros estadísticos que confirman este acerto? Ni falta que hace, creo. Pero la obligación del desafío planteado exige la mostración de una somera lista que acalle de una vez más a los reticentes. Por la fidelidad a la causa, haremos una breve reseña de los nativos de Annobón, tocados por la mano sensible de la música. Vamos a ver. Pagan, se llamaba así. Personaje legendario como real, profetizó un desarrollo sorprendente de la isla. Profecía que, una vez más, confirma la terrible carestía de los isleños desde el inicio de sus tiempos, o sea, desde su época ahistórica. Notable fue la presencia y el didactismo de Castillo Baril, insigne isleño que pagó su sapiencia con el infame pico de los esbirros de Macías. De Maplar Loboch, tan desconocido como conocido, padre de los únicos que tuvieron una orquesta en Annobón, no hay nada que decir si se sabe que de sus raíces salió un insigne poeta, Bach. Aquel maestro ilustre se puede decir que fue un mecenas. Justo debe decir que Calíope, musa de la poesía épica y heroica y protectora de la elocuencia, es la musa de los grandes poetas. Que Talía, musa de la comedia y la poesía pastoril y protectora del teatro. Clio, musa de la historia y protectora de las bellas artes. Euterpe, musa de la música instrumental y protectora de los intérpretes, fueron muy generosos al aceptar el mandato de sus padres para instalarse en Annobón, abandonando a sus 5 hermanos, ya que las musas eran
a Cosa Morra de Madrid, sigue llamándose alnobonés cuando coge y abre la boca. Pero la bondad de su pluma es la causa de que todavía no haya trascendido su quehacer musical. Cuando quiso, cogió la pluma y dijo de sí mismo, mintiendo que lo hacía de la madre África. Dijo así: se os fue el secreto del protón mientras adorabais al ídolo de terracota, la cora del ritual enlazada con el éxtasis circular de las caderas, y ritmo de balafón y cora, pífanos y timbales insuflaba, compás y delirio de rostros escarpicados, despedazándose a contraluz en su amplio banquete de danzas y brincos. ¿Qué importa que no hubieras entendido nada de lo que dice? Al menos podéis oír, y es suficiente servicio para alabarle como poeta grande. A la luz de la cooperación española en África Ecuatorial, Ricardo Malana y Desiderio Manresa abrieron sus ojos y ofrecieron a los curiosos el arte bella que llevaban dentro, merecedora de muchos premios regionales y patrios que ahora no podemos mencionar. Fueron guiados por Clio, que es la musa gospel. Hace poco que un señor llamado Juan, lo conocí de chico, vivió cerca de mi casa en Alomón, cuando crecía, murió sin haber demostrado a todos que era un excelente pintor. Y solamente porque sobrevivía trabajando en una empresa de vigilancia nocturna. Juan se llamaba Juan Zamora. ¿Sabe alguien cómo murió Juan Zamora? Recibió un culatazo en el costado porque creían los militares que lo hacían porque se entendería que lo confundieron con un extranjero. Juan era igualmente de la isla y nunca dejó de creer en ella hasta que fue arrebatado de esa vida. Yo conocí a Juan y digo, vivíamos en un lugar elevado, se bajaba un poco y desde mi casa donde yo crecí se veía los tejados de la parte baja de la isla. Juan vivía cerca de mi casa ahí bajando. Era una persona que no hablaba mucho, pero bueno, cuando me vio aquí me saludaba y me respetaba mucho. ¿Cómo es que hay tanto talento en una isla tan pequeña? Preguntó hace poco un locutor de radio, micrófono en mano. A la Limón, Nanaime Limón, antes llamado Herminio Treviño, y yo dijimos que al estar tan aislados, nos adueñamos de los 4 puntos cardinales para preguntar por nuestra infausta suerte. Pues a él no tardará en ofrecer al pueblo al que quiere el primer hijo de su estro fecundo. Ya dirán los que siguen los pasos de todos si lo hace mejor de lo que esperamos de él. Las fronteras políticas, culturales, literarias son espacios complicados de habitar como propicios para la fabulación. Eso dice José Manuel Pedrosa cuando empieza a hablar de la última obra de Ávila Laurel. El título es Arde el monte de noche. Repara Pedrosa en el último apellido del autor y cree por cuenta propia que, dice, a todas esas exóticas mitologías literarias isleñas que parecen estar construidas sobre personalidades enormemente acusadas y sobre obras y títulos de calidades insólitas que han sido capaces de conquistar el centro del prestigio literario, el canon cuyo trono es el Nobel, desde islas que se hallan en el espacio liminar que queda entre el mar y la nada. Es preciso sumar desde ahora la isla de Anomón, medio evocada y medio soñada en su personalísimo español por el autor de Arde el monte. Eso es lo que dice Pedrosa. La relación que hace Pedrosa entre la excelencia literaria con el último apellido del autor de Arde el monte de noche es la confirmación de la mediación de las musas en la producción literaria
de uno de los hijos de Anomón, llamados a llegar más lejos. Bueno, eso es autobombo, pero lo digo. En Palea o en Malabo, donde sea, cuando pueden, y cada vez se puede menos porque hay poca luz eléctrica en Malabo. Todos los anomoneses cantan con desmali para mantener en el recuerdo su lugar, su isla. Yo quiero que ponga... Que no diga nadie que Desmali es un gran cantautor, no es un asunto que molestaría a los cientos de paisanos suyos que se congregarían para cantar con él cuando puedan. Eso lo escribí en Malabo el día 28 de marzo de este año. Muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar el panel con Paco Zamoralgo y después de él vamos a tener un turno de preguntas. Evidentemente está hoy el ninguneo de los poderes fácticos. No, Anacleto es amigo mío, no es un poder fáctico. Y Pesos es un músico, nada, acabado, no representa nada. Justo Colequia sí, tal vez. Eso demuestra, en el fondo, el ninguneo que sufrimos los anomoneses. No, vosotros no sois el poder fáctico, Donato. Estoy hablando de la embajadora, del embajador, etcétera, etcétera. Coño, me gustaría que estuviera aquí el señor Zenfumu, la señora Inestan. ¿Por qué? Porque se trata del panel de Anobón. Está clarísimo. No, está clarísimo. Entonces, bueno, una vez dicho eso, en plan de broma, yo supongo que estarán ocupados. No quiero faltar al respeto a nadie, pero un poco de alegría tampoco pasa nada, como hemos dicho, Dave y yo no hemos venido aquí a aburrirnos por nada, y nadie va a conseguir aburrirnos, evidentemente. Bueno, quiero decirle a Gustavo Nerín que el secretario era mi abuelo Ignacio Zamora, y mi bisabuela era la amante de este señor, o sea que es verdad lo que dice. Y mi bisabuela le contó a mi madre, a su vez, que el crimen fue más premeditado de lo que ha dicho Gustavo. El tal señor se pasó toda la mañana
ante mi abuela afilando aquella faca que iba. Mi abuela estaba asombrada, ¿no? Porque mi amante está tanto tiempo dándole al cuchillo, claro, estaba y vindipildi y plantillo. Bueno, vamos para allá. Y me saltaré algunas cosas porque la verdad, tanto los tres ponentes anteriores yo creo que han hablado muy bien de lo que es San Nobón y no hace falta hacer redundancias, y me gustaría que la participación fuera mucho más que en anteriores casos, ¿no? Entonces me voy a saltar varios puntos porque, entre otras cosas, los puntos son poemas y los poemas están aquí. Así que al estilo Davis me lo compráis el libro y a que os lean los poemas. No, estilo Davis. ¿Que queréis algo? Pues lo compráis. Bueno, vamos para allá. Mi ponencia se titula Los paraísos imposibles. En algún lugar de internet, de cuyo nombre, como siempre, no quiero acordarme, leí a tiempo que a Nobón, mi isla, la de mis ancestros, le había pasado de Edén a paraíso perdido, desde el maldito día en que el señor Obiangema, dictador vitalicio de la República de Guinea Ecuatorial, había decidido convertir sus profundas, azules y australes aguas en vomitorio ideal para los residuos radiactivos y tóxicos de Occidente. Ambo, a Nobón, paraíso perdido. Me río. Siempre me he reído de los paraísos, y más aún si se hallan inexorablemente perdidos, cual Shangri-La con sus lamas, con bubús a sol del trópico, festoneado en cocoteros, palmeras, babs, y protegidas por playas de arenas blancas donde niños y niñas negras en pelotas retozan a su libre albedrío. Es puro espejismo. Nobón, como tantas islas, vive y vivió desde siempre en permanente peligro de resultar descubierto. O sea, el peor peligro que puedes que te descubran. Estar descubierto por piratas, como ya ha dicho el doctor, negreros, colonizadores, misioneros, criminales de la cultura, tratantes de blancas o de negras. Los nostálgicos de estas postales edénicas jamás caen en la cuenta que debajo de cada cocotero se estea la ignorancia, el pián, la lepra, el paludismo, de modo que cuando uno es al fin descubierto pasa a ser de inmediato carne de colonización, objeto de colonización por obra y arte de misioneros y el gobernador colonial dispuestos a perpetrar y perpetuarse a base de leyes violentas que acabarán con las aspiraciones paradisíacas del sujeto más optimista. De este modo, un buen día, en vez de Salet Macus o Natal, habrán oído ustedes al doctor Nerín hablar de un tal Ignacio Zamora. El señor Ignacio Zamora no existe, es Salet Macus. Mi abuelo, mis abuelos, etcétera, etcétera. Ágrafos y analfabetos convictos y confesos, como ha dejado claro el doctor Arlindo. Con todos estos farsantes que subían al barco, y había un cirujano, vale, no sé cuándo los alemanes vimos la cirugía por primera vez, pero el tipo se titulaba cirujano, piloto, hombre, piloto. Entonces todos estos individuos, ¿no?, éramos ágrafos y analfabetos, que es de lo que se trata, convictos y confesos. Tomados a traición, se encontraron con sus gentilicios y patronímicos trucados y reemplazados por nombres tan rampantes como Miguel, Juan Luis, Paco, etcétera, etcétera. Y sus apellidos, desde Natal, Majera, Macus, pasamos a ser orenses, madrides, lugos, santanderes o geronas. Desde entonces les he dicho a mis hijos, por favor, que aprendieran a leer y a escribir. Ha sido duro, pero creo que lo han aprendido, ¿no? O sea, con el objetivo de que ningún colonizador, ningún misionero nos la volviera a meter doblada. El trueque, esta claudicación vergonzante perpetrada por taúres y amaneuses venidos del reino de España, queda reflejado puntualmente en mi poema titulado Tinta, pluma y papel. Y Didi. El pecado original, por no saber escribir ni leer, no solo les golpea a ellos, sino también a su descendencia, los anoboneses de hoy. Entonces, aquí incluyo un poema que se titula Entregados de pies y manos, tinta, papel y pluma, efectivamente, que también está en el segundo poemario desde el Vigil y otras crónicas. Entonces, cuando uno es pobre, analfabeto y se halla aislado y hasta le roban el nombre y los apellidos, ¿qué le queda?
la impotencia. Porque aunque te encuentres en este paraíso, en este Edén de postales para turistas ansiosos de ser intoxicados de soledades exóticas, sabes que tu grito, tu aullido desesperado es inútil y que tu revuelta se acallará con varios golpes de arcabuz, con un azote, con un látigo o bien con un pistoletazo en la sien. Porque aunque tuvo éxito la primera revuelta, como ha constatado el doctor Arlindo, la primera revuelta existió, y no la ha citado Juan Manuel Ávila Laurel, fue además encabezada por una señora de las estrategias guerrilleras que nuestro querido amigo profesor y portugués ha establecido. Estaban al frente una señora de nombre Anja Vichy, y esa señora es la que nos condujo a la victoria contra los primeros españoles que llegaron a colonizar la isla de Anó. Les derrotamos en todas las líneas, de forma tan vergonzosa que España ha ocultado deliberadamente nuestra primera victoria. No han querido enseñárselo a los niños, pero sí sabemos la historia de Castilla, de León de ese que trajeron, León que arrastramos por las playas de Anó. Ellos tenían un arsenal increíble de combate perfecto, además que eran todos militares, y les ganamos. Nos cabrea mucho que Castilla no reconozca que les ganamos. Tampoco pasa nada, porque ellos han ganado miles y miles de batallas. Por una que hayamos ganado tampoco pasa nada. En esta definitiva y ocasión, el propietario del Edén imposible saldrá derrotado porque el enemigo, el descubridor, el misionero, ha venido esta vez para quedarse. Y la fecha que señala el doctor Arlindo, 1830, se dice en aragonés, Deshi Lavana Tajalga Pisán. Eso significa el día que el blanco dijo, aquí estoy. Y trajo sus bagajes y sus maletas y dijo, yo de aquí no me muevo. Aquel día ya comprendimos que ni Anja Vichy, ni estrategias guerrilleras, ni historias. A partir de aquí, la vida paradisíaca del aragonés, golpeado en su autoestima, se trastoca, se disloca y ya no es dueño de su destino. En consecuencia, descubrirá que carece de resortes para impedir que su lengua materna, el fadambu, quede relegado a un segundo plano, reemplazado por el idioma de Castilla. ¿Y por qué no reconocer que ese idioma de Castilla, como dijo ayer nuestro querido amigo Siale, que se lo ha tragado y lo regurgitará cuando quiera, ¿por qué no reconocer que era rica en verbos, artículos, prosopopeyas, ¿no? Complicadas estrategias gramaticales, fantásticas metáforas, giros extraordinarios, etcétera, etcétera? ¿Por qué no reconocerlo e intentar aprenderlo y apropiarnos de ello? Bueno, eso nos lanza a comprender y a entender que esa cultura de Castilla empieza a empapar nuestras vidas. Desde el soneto hasta la endecha y desde el endecasílabo hasta cualquiera de las formas y estrategias que tiene el idioma castellano de atraparnos a todos los que lo hablamos. Y también a empezar a comprender que no es una cosa sobre Castilla, sino México, Honduras, Tegucigalpa, etcétera, etcétera. Poco a poco el viejo Sale, Ignacio Zamora, asistirá como sus hijos y nietos en los pupitres de primaria van olvidando la geografía de Palais y de Mébana, ignoran su cartografía para centrarse únicamente en los ríos, montes y valles de España. ¿Y qué decir de nuestra vieja religión? ¿Cómo osar competir el sacristán, el Santitán Mayor, ese viejo que lleva sobre sus pechos, sobre sus brazos y sobre su cerebro y su memoria, todas las oraciones que hay que hacer y que hay que practicar a lo largo del año? Este hombre, de la noche a la mañana, se encuentra con un oficiante en latín, pomposamente vestido, un dignatario de la iglesia, oficiando una misa concelebrada, con 3, 4, etcétera, etcétera. Claro, a los 2 minutos todo el mundo le dice, macho, estos tíos nos están ganando. Su liturgia es increíble, fíjate, la forma de moverse en el altar, ese latín que no hay forma de saber qué dicen, a qué Dios se dirigen, a pesar de que nosotros también tenemos nuestros rudimentos de latín, pero hay que reconocer que esas sotanas,
la pila bautismal, reflexiones, sermones, novenas, triduos, misas no celebradas, un catecismo, vestirse de primera comunión, el Padre Nuestro, el Yo Pecador, recitados de memoria como si fuesen la esencia de la vida y alma del nuevo saber. Derrotados desde el púlpito, el annobonés descubrirá incluso que si se atreve a buscar nuevos horizontes, como por ejemplo emigrar al paraíso siguiente, y no me refiero a Santo Tomé y Príncipe, sino a la isla de Remey de Justo Boletia, Bioko, que entonces era Fernando Po, en poder también del imperio, para intentar comprar también una tela, algo con el que competir también en líneas le dirán, no, usted no puede moverse sin su partido de bautismo. ¿Y qué llevaba la partida de bautismo? Sus nuevos nombres y apellidos. De Sales Macús era Ignacio Zamora. ¿Quiere usted viajar? Sí. ¿A qué? A la isla de los Bubis. ¿Qué quiere usted? Pues comprarme para la boda tela para mi mujer y un pantalón y unos zapatos para mí para ir elegante. Pues ya sabe usted que no va a poder. ¿Y por qué? Porque usted no se llama Sales Macús. ¿Y cómo me llamo? Ignacio Zamora. Me cago en la puta. Pues ni la puta ni nada. No, porque la rebeldía de la annobonés era así, ¿no? Siempre han sido muy malandradores. Entonces, o pasabas por el lado, o no había viajar, Fernando Po. Si te quedas en la isla, puedes llamarte como te dé la real gana. Y de hecho, tanto Juan Tomás como yo, como cualquier annobonés, tiene su propio nombre. Yo no me llamo Paco Zamora Annobón, todo el mundo sabe que soy el hijo de Con. Pero es que ahí vienen los problemas. Es que Con no es Maplalogoch. Con es como llaman los amigos, los Dutch, los de la misma, a mi padre. Entonces yo soy Pushiku Con. Ni siquiera tengo nada que ver con Nene Manani, ni con Basho, ni con Babasho, ni con Pubobo, ni con nadie. Pero claro, hasta cierto punto hay que darle las gracias a los misioneros por habernos llevado Vizcaya, Málaga, Santander, etcétera, etcétera. Por lo menos ahora sabemos quién es quién y quién es hermano de él, porque si no, fuera del círculo familiar era imposible. Y una de las cosas que teníamos miedo los annoboneses es el incesto. El incurrir y el mezclar las sangres, porque si ya de por sí éramos pocos, teníamos la sospecha que en un poco tiempo, al perder las referencias, aunque se sabía, ¿no? Pero a poca mezcla que hubiera habido, pues teníamos miedo de verdad que se juntaran las familias y acabaran apareciendo pues pequeños seres con deficiencias o con no toda la fuerza suficiente, porque hay que ser muy fuerte para sobrevivir en amor. Y la palabra es sobrevivir, el lema, aunque sí vale poco. Ya que si en esa Arcadia feliz, solitaria, logras sobrevivir a los embites de la civilización, la religión verdadera, el Dios verdadero y el único imperio, Franco, la Guardia Civil, a lo mejor tienes una segunda oportunidad con la independencia. Siempre que al llegar la independencia no hubieras votado al candidato erróneo. ¿Y quién era el candidato erróneo? Don Bonifacio Ondoyedun. Los annoboneses cometimos el error de votar a Bonifacio Ondoyedun. Y Macías también dijo, hasta aquí habéis llegado. No nos quitó los nombres, ni nada de eso, pero dijo, pues ahí os quedáis. Y eso fue la historia de Annobón durante el macismo, que quien mejor conoce es Juan Tomás, porque ahí vivió desde 1969-70, cuando emigraron los annoboneses, hasta la explosión de cólera que voy a contar a continuación. Así es como el annobonés recién independizado asistió desde el vigil, boquiabierto, a la devastación gratuita a cargo de las tribus venidas de allende del continente y deseosas de vengarse de las afrentas derivadas de votar en libertad. Macías convirtió el voto en libertad a Bonifacio en venganza contra nosotros. Y cuando Ávila Laurel ha hablado de las musas, me acuerdo de una leyenda urbana que recorre Annobón, diciendo que cuando los macistas van por Annobón, una de las razones era encontrar las claves del sonido de una orquesta que se llamaba Los Dinámicos, la orquesta de mis padres. No se podían creer que un grupo de músicos sonara tan bien. Luego había un secreto, y ese secreto había que descubrirlo en Annobón. Y cuando llegaron las huestes de Macías, lo primero que hicieron fue acercarse a la casa de los Zamoras y destrozar todos los instrumentos musicales que tenían. A partir de aquí, caerá sobre el paraíso endemias y plagas bíblicas, sin cuento que culminarán en una epidemia de cólera que a punto estuvo de acabar con todos los habitantes de Annobón. Ese tema lo toca
también Ávila. Para detener aquella pesadilla, 8 jóvenes salieron una madrugada en Cayuco rumbo a lo desconocido, sin brújulas, con la sola intuición de los marineros de toda la vida, y lograron alcanzar Gabón. Dieron la voz de alarma de lo que estaba ocurriendo en Narbonne, pero la comunidad internacional pasó absolutamente de ellos. De ese opúsculo, de esa aventura, ha quedado un opúsculo brillante, muy bien escrito, una especie de cuaderno de bitácora, que escribió un señor llamado Pedro Bonipoliso, un escritor de raza, que aprendió a leer con Marcial Lafuente Estefanía a esas novelitas del oeste que siempre han impregnado y que tanto me han gustado en todos los kioscos de España y de Sudamérica. Pero hubo, entonces, como no hubo respuesta, hubo que recurrir al milagro. Así que un día se produjo el milagro, de forma que, como llegó el cólera, así se marchó. Pero nuestro gozo en un pozo, porque a continuación aparecieron las ratas y pusieron cerco a la isla, dejándola sin balangas, ñames y cualesquiera cosa que tuviera forma de tubérculo o fruta, limones, piñas, bananas. No había que comer. Pero mientras tanto, esa población exangüe e impotente observaba cómo sus aguas eran esquilmadas de peces y crustáceos, merced a los acuerdos internacionales que el tirano Macías Nguema había firmado a cambio de nada con la Comunidad Económica Europea. Nosotros tenemos cayucos, la Comunidad Económica Europea tenía piscifactorías y pescaban delante de nuestras narices mientras nos moríamos de hambre, pescaban con los acuerdos que este señor había llegado. Pero como en las malas películas de terror de serie B, lo peor estaba aún por llegar. Y llegó, de la mano del sucesor de Macías Nguema, es decir, su sobrino Obiang Nguema, quien firmó un miserable contrato de $2 millones con las compañías británicas United Kingdom Buckinghamshire y Vantrex y una norteamericana de nombre Axim Consortium Group para verter en las aguas del paraíso de Annobón entre 1988 y 1997 ni más ni menos que 2 millones de pesticidas concentrados de productos para el blanqueo de papel, cianuro, cloruro de fenol, dioxinas y formaldélidos. El apocalipsis estaba servido. El grueso de parte de la orquesta se había trasladado a Annobón, de Annobón a Malabo. Yo estaba allí, llegaron Armando, Nene y esta gente, y reconstruimos el viejo grupo. Y una de las obras que sacamos, como ayer os dije que hay talento, y os vuelvo a decir que nos sobra talento. Aquí el jefe de las musas ha dicho que nos sobra talento. Es imposible parar nuestro talento, ¿no? Ya se ponga como se ponga. Y me encanta que Ávila diga que tiene talento y que le sobran y que las musas le visitan, le aman, le quieren. Es un hombre querido por esas especies aladas. Y nosotros también. Entonces sacamos una canción que enviamos a Greenpeace y a todos los organismos que luchan por el ecosistema, porque esta gente es tan mala, tan insidiosa y tan bruta, que se cree que cuando contaminas Gambia o contaminas Annobón, estás solo contaminando a Gambas. No saben que un frenadélido o el cloruro de fenol, tarde o temprano, se deslizará y contaminará todo el continente. Pero me alegra porque después de contaminar al continente negro, vendrá también al continente europeo. Así que el apocalipsis también está servido. Así que mis hermanos y yo compusimos, qué bien, una canción de cuna para Annobón que dice Besos NH3. Ya sabéis lo que es el NH3, lo que habéis hecho el bachillerato, ¿no? Los que no, pues hacer un módulo y algo se enteraréis, ¿no? Desamor de CO2, del Bhopal, ya sabéis todo, del desastre de Bhopal. Chernobyl, que deciros, ¿no? Entonces, pues, besos en NH3, desamor de CO2, adiós desde el Bhopal, rip en Chernobyl. Siento tu sexo letal, sexo tendréis todos, aunque los camioneros últimamente lo roban a mansalva. Ya no queda. El doctor puede hablar de este fenómeno luego. Siento tu navegar mi mar tu mar a bordo de un vapor rumbo a Annobón. No sé decirte, amor, si este será el adiós final. Selva blanca, selva de hormigón, soy un ave en vías de extinción. Suena así. Es que cuando se tiene talento se tiene.
Entonces hay que demostrarlo. Como habla nuestro doctor Eugenio. Ahora tú me vas a venir a hablar de Egipto. Esta pirámide que Besos NH3, desamor de CO2, adiós desde el Bhopal, RIP en Chernobyl. Besos NH3, desamor de CO2, adiós desde el Bhopal, RIP en Chernobyl. Siento tu sexo letal, navegar mi mar, tu mar, a bordo de un vapor, rumbo a Novo. Siento tu sexo letal, navegar mi mar, tu mar, a bordo de un vapor, rumbo a Novón. No sé decirte, amor, si este será adiós final. Selva blanca, selva de hormigón, soy un ave en vías de extinción. Selva blanca, selva de hormigón, soy un ave en vías de extinción, en vías de extinción, en vías de extinción. Turno de preguntas, por favor, vamos a intentar que el formato sea formato de preguntas, porque si comenzamos con los comentarios vamos a tener muy poquito tiempo para ellas. Vaya adelante, vaya adelante. Vaya adelante. Gracias. Tengo que mirar a ver si acierto. Vamos. Tienes que tener mucha práctica ya. Vamos a ver. Es que yo creo que, bueno, primero se oye bien, ¿verdad? No. Hay que felicitar a los 4 ponentes. Lo que pasa es que yo no pude escuchar al profesor, me parece que es Arlindo Manuel Caldeira, porque cuando hay ese tipo de paneles en que se coinciden, ¿verdad? O sea, uno tiene que ir corriendo a ver si encuentra algo en el otro lado, entonces pues, subir otra vez. Eso es lo que me ha ocurrido a mí. Hombre, pero Paco Zamora, en principio, y Tomás Ávila, oye chico, tú no dirás que con tu talento no has hecho que te acompañemos a Novón, ¿verdad? No te quejarás ya. Entonces, no creo que no me dirás nada. Yo no conozco a Novón, pero ahora tengo que ir. Igual iré a Novón antes que ir a Malabo, a mi casa. Bueno, solo algo en relación con Gustavo Nerín, que bueno, vamos, que ya viste lo que el profesor, me parece, David Casavis había hablado del comportamiento psicopatológico de Macías. Pero, hombre, en lugar del caso Castilla, ¿verdad? Creo que... Sargento Castilla, pues en lugar del socialismo utópico que tú interrogas, yo quitaría el interrogante y quitaría el socialismo utópico. Por una razón muy sencilla, tú sabes que es una filosofía, ¿no? Una corriente filosófica que se incluye
yo qué sé, el mismo, no sé, Saint-Simon, Fourier, después ahí es Proudhon, el mismo, el obispo Comte, que lo y después Owen. Pues estos, en el mundo occidental, pues solemos tomar ciertos tópicos que en principio la gente acepta así. Ahora no fueron tan utópicos, por una razón muy sencilla. Yo no puedo decir cuál es su pensamiento, es lo que ellos hicieron dista muchísimo de lo que pretendía Castilla, ¿verdad? Simplemente es un caso, aparte de lo que hemos llamado nosotros con su contradicción, que tú has dicho muy bien, ¿verdad? Un caso típico yo qué sé, digamos, del colonialismo, ¿verdad? Que está soñando hacer cosas y efectivamente las hace. Y entonces ahí ya, eso no lo llamaría socialismo utópico. Que hayan leído socialismo utópico no le lleva ni mucho menos a hacer lo que hacía esa doctrina. Simplemente esa es apreciación. ¿No? Bueno, por una parte, efectivamente, lo que hizo Castilla no era lo que había propuesto Saint-Simon de Fourier, pero realmente el modelo que tenía Castilla era el modelo de Saint-Simon de Fourier. Y por otro lado, yo tengo otra apreciación. Yo creo que en el fondo toda utopía es autoritaria, porque toda utopía quiere convertir una sociedad que es imperfecta en un modelo ideal. Y en este intento de hacer que el mundo sea el paraíso, lo más fácil es convertir el mundo en un infierno. Por lo tanto, yo en esto dudo mucho de las teorías utópicas que generalmente acaban derivando en grandes barbaridades. Vamos a ver, yo quiero decir, mira, un momento, vale, es que queremos... No, es que decir lo que Saint-Simon, hombre, es muy fácil. No que Saint-Simon es el autor de la reorganización de la sociedad europea. Eso es lo que se ha hecho hoy en la comunidad europea a nivel actual. Proudhon es el autor, y digamos nosotros, de que es capital, ahí se explica Marx, me cuenta lo que es. Entonces allá no se puede confundir eso, que tú digas que supo lo que había Saint-Simon, que quería hacer igual. Perdón por la interrupción, pero quizás podemos dejar los debates para el café un ratito, porque si no tenemos tiempo para más preguntas. Perdón, sí, por aquí tenemos otra. Una pregunta para Arlindo Caldeira, pero también para los otros ponentes. Hace muchos años, y gracias a Donato, publicamos la leyenda de Lodán. Y en la leyenda de Lodán aparecen no mujeres, sino grupos de mujeres ancianas que inician al héroe. Bueno, a mí no me cuadra esto por lo que has dicho, Arlindo, y quisiera saber si existen esos grupos de mujeres, asociaciones de mujeres que tienen un poder religioso. Esto no sé si funciona, parece que no. Right. El problema del historiador es que tiene que trabajar con las fuentes que dispone y mucha de la información, como sabes mejor que yo, nos pasa al lado, ¿no? Nos pasa al lado. Y información sobre las mujeres en Obon, la que yo conozco, es de dos tipos. Una son cosas de episodios sueltos. Me acuerda cuando hay manifestaciones contra los misioneros, aquellos cónugos que van de Santo Tomé, los dos cónugos negros, y hay proposiciones contra ellos, y las mujeres tienen ahí un papel muy importante. Hay algunas que están identificadas, una de ellas está identificada que ha dado una ¿cómo se dice? Una bofetada en uno de los cónugos. Esos son episodios muy sueltos. Después, una cosa que esa sí aparece en muchas fuentes es la importancia de las viudas. Las viudas son una parte del cuerpo sacerdotal. El sacerdotal, una vez que ellas tienen un papel muy importante, que son los españoles les llamaron las soñadoras porque a través de los sueños son ellas que tienen ese papel de comunicar con los muertos. Los muertos que no están muertos, ¿no? Que están fora do mundo dos vivos, pero estão tão vivos como os outros. E elas têm esse papel intermédio. Pero são também aquelas que, por la influência que têm, mais vezes são acusadas de serem, como se diz, feiticeiras, etc.
y son las mujeres quienes más sufren ese punto, porque se tienen tanto poder como no utilizarlo para el mal, ¿no? Y eso es lo poco que pasa por las fuentes. Sabemos siempre que nuestras fuentes son masculinas, son de muchos de sacerdotes, y no nos espanta que menoricen el papel de las mujeres, ¿no? El papel de las mujeres, como dice el doctor Arlindo, y no es diferente a lo que decís vosotros en la canción de Roldán, ¿cómo la habéis llamado? El mito. Eso es. Entonces es que el papel de la mujer en Annobón, aparte de matriarca y de cuando llegara a la edad provecta, o sea, la viudez, convertirse en un poder fáctico, encuentra su culminación en Anja Vichy. Anja Vichy es al fin y al cabo una viuda fuerte y tal. Y es a lo mejor que se pueda traspapelar o trastocar las dos funciones. Efectivamente, las viudas conforman el Namen Faculima, o sea, las mujeres que hablan con los muertos o con los que no son muertos y que tienen un poder enorme, ¿no? Y entonces puede haber una trastocación de las dos funciones. Efectivamente, el poder de la mujer, cuando empieza a hablar, es muy fuerte, es muy poderoso. Habla mucho más que el hombre. El hombre tiene que transformarse o tiene que transvestirse para encontrar, fuera de ser un sanguitán, tiene que transformarse para encontrar auditoría. Sin embargo, la mujer siempre lo tiene cuando ella es viuda y es una Namen Faculima, ¿no? Y de hecho, el papel de la mujer en Annobón lo recoge el profesor Justo Bolé, que en el libro es tan peculiar que cuando un marido intenta agredir a una mujer annobonesa, esa mujer annobonesa lo único que tiene que hacer es acudir al vigil, entrar en el vigil, y ahí no entra ningún solo hombre a tocar a ninguna sola mujer. El maltrato a la mujer se para, sí, hombre, pero tiene que partir de la mujer. Este señor es mi marido, me está maltratando y he venido aquí al vigil a refugiarme. Es un sitio prohibido a las mujeres, pero ante el maltrato se abre el vigil y esta señora entra ahí y no se atreve ese hombre a entrar ahí a tocar a esa mujer. Y hasta que no se termine el lío, esa mujer no puede salir del vigil. O sea, saldrá cuando a los demás del Dutch, el Dutch es la agrupación como el Lyon de los fans, el grupo de amigos, el grupo de gente de la misma edad. Porque ya sabéis la importancia que tiene la edad en África. Con 2 años ya dice que soy mayor. Pero tío, ¿cuánto me llevo? No, joder, con 1 año es suficiente. Entonces es lo que acontece. Sí, hola, bueno. Efectivamente lo que ha dicho el doctor Jacinto, ¿no? El mito del Dan, es decir, cuando la mujer inicia al héroe. ¿No podríamos encontrar una cosa así, doctor Gustavo Mereguín, en respecto del Restituto Castilla, cuando su mujer, es decir, la bisabuela de Paco o compañera que hoy utilizamos, no iniciaría ella a Restituto para ir a cometer esa fechoría, habida cuenta de que los anoboneses habían asestado una primera derrota a las fuerzas ocupantes, y luego pues sería una ocasión para, digamos, asestar una segunda derrota a estos, digamos, invasores coloniales? No, parece, todo el sentido parece que va en un sentido bastante contrario. En realidad la relación que tiene Castilla con Maputo es bastante rara, porque Maputo no llega a hablar español nunca, y Castilla no llega a hablar el annobonés nunca. Incluso hay un hecho, que Castilla es muy mal visto por los annoboneses, porque en una ocasión su suegra, la madre de Maputo, hace una pequeña falta, y Castilla, como es alguien que quiere ser muy íntegro, decide castigarla y que le pegue una paliza. Y esto para los annoboneses es una barbaridad absoluta. Que un hombre pegue a su suegra es algo absolutamente inconcebible. Por lo tanto, las relaciones de Castilla con su familia, con su mujer y su familia política son catastróficas. En realidad, y pensemos que, por ejemplo, los annoboneses tienen una relación muy tensa. Algunos la tienen buena, otros muy tensa. Por ejemplo, lo primero que intentan hacer los annoboneses es desmarcarse de Castilla. Incluso se intentan presentar como acusación particular a juicio.
no se sabe si impulsados por el obispo, porque el que les ha dado dar la aprobación es el patronato de indígenas, que lo controla la Iglesia. Pero no parece que la relación pudiera ser lo bastante fluida como para esto. Sí, como annobonés, muchísimas gracias a todos los panelistas, en especial a Paco Zamora y Juan Tomás. Me encanta que de nuestra isla haya venido tanto talento, la verdad. Mi pregunta es más bien para el doctor Caldeira y para Paco. Paco creo que podrás ayudar. El doctor ha hablado del Vigil Ange como el centro donde residía la fuerza política en Annobón. Y sabemos que además del Vigil Ange está el Vigil Sanguimod y hay un montón de otros Vigil. Entonces, mi pregunta es si esto era indicio de una especie de pluripartidismo, una especie de división de poderes. Y la otra pregunta es si dentro del Vigil Ange, si se sabe cuál era la estructura política, si se sabe que había una persona a cargo, no sé, de legislar, otra persona a cargo de penalizar, otra persona a cargo de lo que sea. Gracias. Lo que sé, que no es mucho, sobre eso, tanto es que los varios vigiles, siempre el receio de hermanos, son grupos de idade, mas creio que só el vigil, eu vou dizer grande, para não, o vigil grande tem funções políticas. Os outros são grupos de encontro, pero não têm funções políticas. Creio, e el pequeno livro del padre de Paco Zamora que lo dice, que quando en momentos de decisiones más importantes, un representante de los otros vigil, menos de los más pequeños, que eso era la conversa de chicos en importancia, mas todos los otros mandaban un representante al vigil grande. Não creio que houvera, e creio que era mesmo um pouco contraditório, que houvera essa divisão que diz. O que sabemos é que quem dirigia os trabalhos era o sacristán maior. Pero, tanto quanto sabemos, e mesmo por la frequência das reuniões, é que se tratava de um longo debate em que se comentaba todos y la intención era mantener lo más posible las tradiciones, ¿no? Es muy curioso después cuando los misioneros españoles se instalan y ya están para ficar, mas su combate es contra los viejos, ¿no? Entonces, se eu encontrasse aqui no texto, o receio, diz, em 1895, dos missionários diz: "São aqui os viejos la rueda maestra, los padres de la patria, los reyes de la isla, são el oráculo de sus habitantes, a quales estes dão mais crédito que a todos os missioneros juntos." Portanto, há aqui um poder, é um poder hecho por el respeto. E quanto não há poder legislativo, poder legislativo é algo muy útil, nada que riguroso. La tradición es el costumbre, la legislación es hecha con ese costumbre y creo que ese es el funcionamiento, no es un funcionamiento con mucha formalidad, creo que es mismo mucho informado. Yo no sé, cuándo es que se pasaba de un vigil a otro. Eso es en qué momento. Eso no lo sé. Gracias. Me gustaría, ¿tú pertenecías a algún vigil de Miguel? Bueno, entonces dice Ávila que no, a pesar de que el vigil Sanguimor
Los chavales jóvenes, al ver que no tenían voz ni voto en el Vigingan, evidentemente, pues empezaron a fundar otros pequeños vigiles, como dice el doctor, sin la importancia, pero también generaban debate, ¿no? Entonces, como dices, Tutu, quiero comunicarte que todos los oficios, Bantel, o sea, los que van al vino, las especialidades son pescadores, vinateros, aceite, etcétera, etcétera. Todos tenían su importancia porque ahí en el vigil era donde se manifestaba la importancia, pero el que mayor importancia tenía dentro del vigil